Hey, soy Iván para Invisible Tech y hoy os quiero contar mi experiencia con el iPhone 14 Pro después de estar usándolo los últimos 45 días como mi móvil personal. Como he comentado en el último vídeo que hice sobre el Samsung S23 Ultra, siempre llevo dos móviles encima, uno para uso personal y otro para trabajo. Y el iPhone 14 Pro sigue siendo una evolución más del formato que hizo popular el iPhone X y todas las iteraciones posteriores que Apple ha sacado al mercado. Como cambio principal, Apple ha sustituido el notch, que ya se había convertido en su imagen de marca, por un corte en la pantalla en forma de píldora al que ha llamado Dynamic Island, haciendo algo bastante interesante, y es darle utilidad a nivel de software a un elemento hardware que en ocasiones ha podido resultar molesto en cuanto a cubrir un área de la pantalla importante. No hay que olvidar que esta zona de la pantalla alberga la cámara frontal, que en este caso es de 12 megapíxeles, y todos los componentes necesarios para hacer el reconocimiento biométrico con Face ID. Así que aquí vemos cómo Apple sigue mejorando y miniaturizando todos los componentes cada vez más. Y en mi uso en el día a día, viniendo de un iPhone 13, sinceramente no le veo tanto la gracia al Dynamic Island. Es cierto que podemos interactuar con algunas aplicaciones a modo de widget, como reproductores de música entre otras cosas, pero a mí no era molestia, digamos, deslizar desde el área de notificaciones para hacer lo mismo en los iPhone anteriores. Sí es algo más útil y queda más bonito el hecho de que Apple use el Dynamic Island a modo de área de notificaciones que se expanden y contraen según el tipo de notificación. A nivel de diseño y acabados, Apple no defrauda. El 14 Pro tiene una estructura de acero inoxidable brillante y que atrae bastante las huellas, y un panel de cristal frontal y posterior fabricados por la empresa Corning, y que es más resistente a roturas por caídas que en el pasado. Apple menciona en su hoja de características que tiene una protección adicional llamada Ceramic Shield. El terminal en general se siente muy robusto y tiene un peso importante debido al uso de acero inoxidable y a lo mucho que ha crecido el tamaño de los sensores de las cámaras. En cuanto a la pantalla, el 14 Pro integra un panel de 6,1 pulgadas, como viene siendo habitual en las últimas generaciones de iPhone, un tamaño que facilita el uso con una sola mano y que hacen de este teléfono un modelo manejable comparado con la mayoría de terminales que apuestan por pantallas algo más grandes, rondando las 6,4 o 6,5 pulgadas. El 14 Pro integra tecnología ProMotion, que es la forma que tiene Apple de llamar a la tasa de refresco que llega hasta los 120 Hz. Si ya de por sí los iPhone tienen un software muy fluido, en este 14 Pro lo es aún más. Aunque siendo sincero, no lo echaban falta en la tasa de refresco superior en el iPhone 13 y en mi experiencia no ha sido tan importante o tan crucial a la hora de usar el teléfono. Lo que sí es sorprendente es el nivel de brillo que alcanza este iPhone 14 Pro, llegando hasta los 2000 nits de pico, y en varias ocasiones me veo yo bajando ligeramente el brillo de forma manual porque de forma automática se vuelve demasiado brillante para mis ojos. Eso sí, es el mejor iPhone que he probado nunca en exteriores a plena luz del sol. Este panel alcanza una resolución de 460 puntos por pulgada y es una gozada disfrutar de contenido en él. Además, Apple ha añadido su propia versión de pantalla siempre encendida, o Always On Display como lo conocemos, pero con una interpretación diferente al resto de fabricantes de móviles. En lugar de mostrar información sobre un fondo negro, con los píxeles apagados, Apple muestra una versión de la pantalla de reposo, pero con el brillo algo más bajo. A nivel de rendimiento, como sigue siendo habitual en los últimos iPhone, este 14 Pro va sobrado y desempeña cualquier aplicación o juego sin despeinarse y sin ningún tipo de lag. Ahora bien, sí he notado que se calienta algo más que el iPhone 13. Si bien es cierto que en la fecha de grabación, estamos a finales de junio de 2023, tenemos temperaturas de 33 grados en Madrid, lo cual no ayuda. Apple integra el procesador A16 Bionic, fabricado en proceso de 4 nanómetros, y lo combina con 6 GB de memoria RAM. Comparado con otros teléfonos flagship de otros fabricantes, es molesto que a veces las aplicaciones no permanecen siempre abiertas por la gestión agresiva que hace Apple de la memoria RAM. A la hora de analizar la duración de la batería, aquí es donde más me ha sorprendido este iPhone 14 Pro, y no especialmente para bien. Los resultados han sido bastante inconsistentes. En bastantes ocasiones he obtenido una duración notablemente menor que en el iPhone 13. En mi opinión, esto es debido a varios factores que se juntan. En primer lugar, el alto brillo que alcanza esta pantalla,
En segundo lugar, el gasto adicional que hace la funcionalidad de Dynamic Island. Y en tercer lugar, el incorporar el refresco de pantalla a 120 Hz. Aún así, hay días que sí he conseguido más de 6 horas de uso de pantalla. En cuanto a las cámaras, Apple también ha hecho cambios importantes en este 14 Pro, cambiando los sensores anteriores de 12 megapíxeles, en primer lugar el principal, por un sensor de 48 megapíxeles con estabilización óptica de imagen e incorporando la tecnología de Sensor Shift, que mejora aún más la estabilización de imagen. El sensor de gran angular y telefoto siguen siendo de 12 megapíxeles, el sensor de telefoto nos permite hacer zoom óptico de hasta 3 aumentos. Y para que podáis ver el resultado, os enseño algunas fotos y vídeos tomados en Aranjuez y de su genial palacio, y otra tanda de fotos y vídeos tomadas en Las Palmas de Gran Canaria. And every time I'm so damn lost to what I loved and what I lost. But let's get lost in love tonight. Hear a second voice inside my head. It's telling me to say tonight again. And hold on to the words we always said would be forever. En general, este iPhone 14 Pro saca unas fotos con un procesamiento muy afín a la realidad, capturando un muy buen nivel de detalle. Y la clave está en ese punto, en ser fiel a la realidad y en no sobreprocesar en exceso como hacen otros fabricantes con sus algoritmos de procesamiento de imagen. En la cámara frontal, por primera vez, se incorpora autofocus, lo que hace mejorar mucho los selfies y la grabación en 4K con esta cámara. Apple ha mejorado principalmente el procesamiento de imagen, especialmente en fotos nocturnas o con poca luz. Ahora se pueden grabar vídeos en el modo cinemático en 4K, antes solo se podía en 1080p. Donde sigue destacando este iPhone 14 Pro es en la grabación de vídeos a 4K, consiguiendo una fluidez y un realismo realmente sorprendentes. A nivel de sonido, como Apple nos viene acostumbrando, es increíble el nivel de volumen y nitidez que consiguen en un dispositivo tan pequeño. Aquí os dejo una muestra. Don't give it another shot. We've had enough, I think it's time to stop. I fucked up everything we ever made. Some people change, but you know I won't. Maria, I wanna make everything okay. Don't trust me, forgive me. En conclusión, ¿qué pienso de este iPhone 14 Pro y si deberías comprarlo o no? Pues depende mucho de cuál sea tu situación actual. Si vienes de un iPhone 13 o 13 Pro, no veo suficientes mejoras justificadas como para actualizarlo. Y si estás pensando entre comprar un iPhone 13 o 14, o la versión Pro, hay que tener en cuenta la diferencia de precio. En la actualidad podemos encontrar el iPhone 14 normal por 879 euros y el iPhone 14 Pro por 1.169 euros, ambos en la versión de 128 GB. Son 290 euros de diferencia, que no es poco.
A cambio, obtenemos una pantalla con ProMotion, con una cámara con zoom óptico adicional, Always On Display y Dynamic Island. No considero el salto en el sensor principal de 48 megapíxeles una mejora en sí sustancial, porque las fotografías entre uno y otro modelo no son tan distintas. Y a favor del iPhone 14 normal está la mayor duración de batería. Así que hay que valorar si le das más importancia a las funcionalidades adicionales por esa diferencia de precio. ¿Y vosotros qué opináis de este 14 Pro? ¿Os parece innovador el Dynamic Island como para probarlo? Si te gustan este tipo de vídeos, por favor deja un like para que pueda llegar a más usuarios y agradeceros como siempre el seguir el canal. Nos vemos pronto. Muchas gracias. Chao.